soluciones analizadas desde el anarquismo. La solución que el anarquismo da al capitalismo es una solución que es la destrucción del capitalismo. El capitalismo no es un sistema económico que se pueda reformar, parchear o adaptar. El capitalismo para el conjunto de la sociedad no admite remiendos, porque solamente sirve a los intereses de una minoría. Para el anarquismo el sistema económico capitalista es un sistema económico a destruir, a sustituir, pero no solamente el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema económico que convive a su vez con unas estructuras políticas, ideológicas, culturales y éticas determinadas. Y si nos planteamos la sustitución de una parte de ese aparato que es un todo, tenemos que poner en su lugar un todo. Y desde ese punto de vista el anarquismo también tiene una solución para el Estado, para la religión, para la economía, para la sociedad. Y para no extenderme en eso voy a hacer ahora unas pinceladas en lo que es la solución analizada desde el punto de vista del anarquismo. Pero voy a hacer esa solución dándola desde la economía y definiendo la economía desde la economía política, que en definitiva la economía es política, porque es distribución de los recursos de una forma o de otra, es distribución de los tiempos de trabajo, de cómo se trabaja, cuántas horas se trabaja, qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y en qué términos se produce. Por tanto es un concepto político, es decir, la economía ante todo es una economía política, no son políticas económicas, que las políticas económicas sería el desarrollo de determinadas doctrinas económicas, es decir, el capitalismo tendría sus políticas económicas, el capitalismo de Estado sus políticas económicas, el capitalismo de mercado sus políticas económicas, pero el capitalismo es una economía política, como a su vez es una economía política el socialismo de Estado, como a su vez es una economía política el comunismo libertario. Y el anarquismo, que tiene su economía política, que es el comunismo libertario, definimos la economía de una forma muy sencilla. La economía etimológicamente en griego significa eco, casa, nomía, administración, administración de la casa. Pero es una administración de la casa donde la economía hay que estudiar qué necesidades y deseos tiene el ser humano y la sociedad en su conjunto. Algunas veces me voy a repetir porque sé que si no pueden ser conceptos nuevos que nos perdamos y prefiero repetirlo dos veces. Por tanto, la economía sería la administración de la casa, el estudio de nuestras necesidades y deseos y la forma de satisfacerlas serían esas necesidades y deseos individuales y colectivos, y la forma de satisfacerlos con el menor empleo de tiempo, con el menor empleo de recursos humanos y materiales, y todo ello en equilibrio con la naturaleza, porque si no respetamos la naturaleza en la que nos desenvolvemos, si no tenemos un modelo económico armónico con la naturaleza, es decir, ecológico y sostenible, que se dice ahora, estaremos destruyendo el medio en el que nos estamos desenvolviendo y acabaremos destruyendo toda la casa, con lo cual no tendremos después un hábitat en el que estar. Por tanto, la economía es esa administración de la casa que estudia las necesidades y deseos del ser humano y de la sociedad en su conjunto y que ve cómo satisfacerlas con el menor empleo de recursos humanos y materiales en equilibrio con la naturaleza y bajo dos principios, que es que cada cual aporte según sus posibilidades y cada cual reciba según sus necesidades, que es un concepto moral, ético, es un concepto de generosidad del ser humano, es un concepto de tener otro concepto de la condición humana, es un concepto de tener otra visión del mundo, no solamente desde el punto de vista cosmológico o de la cosmovisión del mundo, sino sobre todo tener otro concepto de la condición humana, tener otro concepto de lo que es nuestra vida, de a qué tenemos que dedicar nuestra vida. Pero a su vez, esa definición de economía se tiene que desenvolver en una organización política, económica, cultural y social determinada. Tiene que ser una organización política sin Estado y sin gobierno, porque no se trata de gobernar a los seres humanos, se trata de organizar a los seres humanos. Los seres humanos no necesitamos que nos gobiernen. ¿Quién es aquel que es capaz de decidir yo soy capaz de organizar, de gobernarte a ti? ¿Y a ti quién es capaz de gobernar? ¿Por qué tú vas a ser el elegido para gobernar a quién? ¿Y en base a qué?
Si además luego vemos que es una mentira, que ese gobierno se ejerce para el privilegio personal, en detrimento del gobernante. Por tanto, se tiene que dar en un sistema político sin Estado, sin gobierno, porque no se trata de gobernar, sino de organizar a los pueblos. Y se tiene que dar en un sistema económico sin capitalismo, sin explotación, porque no se trata de explotar a los seres humanos, no se trata de vivir a costa del trabajo de los demás, no se trata de apropiarte del esfuerzo de los demás, se trata de administrar las cosas, se trata de administrar los recursos porque todos tenemos necesidades y deseos. No se trata de que yo trabaje para otro, se trata de que los dos trabajemos. No se trata de que haya una población ociosa, burocrática, improductiva, y haya una población que dedique todas las horas del día a producir y a trabajar para esa población improductiva, que a su vez luego la que acumula todo. No, se trata de administrar las cosas para que todos disfrutemos de las cosas. Y se trata de realizar ese sistema económico en un entorno ideológico y cultural donde guíe la ciencia, la razón, la cultura y la lógica, donde no guíe el engaño, la mentira y la religión, donde no guíe la manipulación. Y se trata de hacerlo eso en una sociedad donde haya identidad de intereses, no conflicto de intereses. Se trata de organizar eso en una sociedad sin clases sociales. Las clases sociales es la confrontación de intereses. Unos viven a costa de otros, unos viven gobernando a otros, unos viven explotando a otros. Hay una confrontación de intereses. Se trata de que sea una sociedad de iguales, sin clases sociales, donde haya identidad de intereses, donde todos tengamos iguales derechos, iguales deberes. Y no suceda como ahora, grandes capas de la población trabajando 12, 14 y 60 horas, como nos quieren hacer trabajar, para los que no las trabajen. Y a su vez con unos niveles de paro forzoso de millones y millones de personas que se las impide participar en el proceso productivo, al mismo tiempo que hay unas ingentes necesidades materiales. Es una aberración el capitalismo desde el orden moral y desde el orden racional terrible. Por un lado, grandes capas de la población trabajando todo el día, grandes capas ociosas viviendo de esa situación, grandes capas de la población sin tener recursos para vivir y grandes capas de la población a las que se las impide contribuir para que haya recursos para vivir. Es una aberración desde cualquier punto de vista que se le toque. Y es más, en esa igualdad de derechos y de deberes, si cogiéramos un ejemplo muy sencillo, si en estos momentos en España trabajan 18 millones de personas, cuando hay una capacidad para que trabajen 25, sin hablar de todos los cuerpos parasitarios, burocráticos, religiosos, militares y de cualquier tipo que viven de la sopa boba. Si estas personas ahora trabajan, pongamos por ejemplo 18 millones de personas, 8 horas al día, si trabajaran las 25 ya no trabajarían 8, trabajarían bastante menos. Y si en vez de haber una capa burocrática parasitaria de 3 o 4 millones de personas también contribuyeran al sector realmente productivo, se trabajaría menos horas. Y si a su vez se ordenara la producción, quitando todos esos gastos y esos procesos industriales, como puede ser la industria armamentística, que consume infinidad de recursos y tiene una utilidad para destruir, matar, asesinar y robar a los pueblos, estaríamos hablando de un sistema económico racional, justo, y que estaríamos en una época de la abundancia con muy poquitas horas de trabajo. Ese es el planteamiento económico que hace el anarquismo. Pero sabemos que ese planteamiento económico que hace el anarquismo necesita una herramienta actual de hoy en día para ponerlo en práctica. Y esa herramienta es el concepto moral que tiene el anarquismo de la sociedad, que es la ética de la solidaridad, de la sociabilidad, de la asociación. Es la herramienta de la asociación. La herramienta de la asociación en el mundo del trabajo, que es la parte más explotada de la sociedad. Es la conciencia del trabajador de tomar su vida en sus manos, de que no quiere seguir siendo un explotado, de que no quiere seguir siendo un dominado, de que no quiere seguir viviendo en la ignorancia y en la alienación. Es el concepto de la dignidad humana, del derecho a la vida, del derecho a desarrollar nuestra personalidad. Es el derecho a decidir nuestra vida por nosotros mismos, sin guías de ningún tipo, sin guías políticos, sin guías militares, sin guías religiosos, sin guías sindicales, sin guías ideológicos. Es el derecho del ser humano a pensar, decidir y actuar por sí mismo, a tener personalidad y criterio propio, a desarrollar su vida. La herramienta que nosotros tenemos es la asociación.